Se necesitan obreros en la viña del Señor. Ese es el tema de hoy, se necesitan obreros. Oiga, cuánta gente desempleada, ¿verdad? Cuánta gente desempleada. Y cada rato las estadísticas muestran, no sé cuántas ciudades tienen el más índice de empleo, que bajó el empleo, que subió el empleo. Y todo esto lo publican en los periódicos y la gente quejándose que están acortando personal, que están echando a los empleados, que están cerrando empresas, que ahora ¿dónde trabajo yo? Y oran, hermano, ore para que Dios me dé un empleo y yo quiero trabajar. Todo eso está bien, pero hay otra empresa más poderosa. Hay otra empresa más poderosa que cualquier empresa del mundo, que paga mejor, que sí paga de verdad, no se atrasa el pago y no te paga 2 centavos por explotación, como hacen muchas empresas. Y la hoja de vida no tiene que ser tan calificada. Usted sabe que para una persona entrar a cualquier empresa, así sea para barrer, le piden que sea bachiller, que tiene que ver una escoba con un título. Sí, ve, así sea para lavar un baño, le piden que sea bachiller, con grado y todo. Y hay personas que no tienen eso. Por tanto, saben hacer el mejor aseo, los mejores baños, lo limpian todo. Son perfectos niñeros, perfectas niñeras, perfectos en todo. Pero como no tienen un título, aparte de que lleva la hoja de vida, enseguida los empresarios se van a las redes sociales y te estudian tus antecedentes. Cuando yo trabajaba en las empresas donde yo trabajé, Dios me permitió trabajar en varias universidades como profesora, en instituciones. Siempre le piden a uno, aparte de todos esos títulos y experiencia, no el título solamente, sino ya practicó. Entonces uno tenía que llevar el título, yo creo que hasta la fecha de bautismo, si uno se descuida, se la piden. Cuando lo bautizaron bebé, bueno, la de bautismo en el Señor, no, porque uno de los bautizaron chiquito, uno sin saber por qué lo estaban bautizando. Le piden todo, hasta el primer, ¿cuántos teteros se tomó cuando tenía 2 meses? ¿Sí practicó? ¿Sí se cambió tantos pañales? Sí, todo se lo piden y nadie tiene tantos requisitos. Hay gente que sufrió catástrofe, hay gente que se le quemó la casa, hay gente que se le inundó, se le perdieron los papeles, hay gente que los atracaron, hay gente que los papeles donde los tenía registrados, esa casa se quemó, esa registraduría se quemó y mucha gente queda en el aire. Aparte de eso, si tienes todos los papeles, entonces te piden pasado judicial. Todo eso lo tenía que llevar yo, aunque uno pues no veo necesidad, bueno, pero es por seguridad. Pero hay una empresa que no te pide nada de eso, te paga mejor y te sube de rango. Te sube de rango. Y no le importa cuántos idiomas hables tú. Y no le importa cuántos títulos de bachillerato, universidad, posgrado, licenciatura, doctorado, magíster, maestría, como quieras llamarlo. No le importa. Tampoco le importa cuántos años de experiencia tengas en esa empresa donde trabajaste. No le importa nada. Y esa empresa no tiene ciudadanía aquí. Es la empresa de Dios. Es el reino de los cielos. Por eso el tema de hoy es: se necesitan obreros para la viña del Señor. Hay mucho trabajo. Vamos a leer en nuestras Biblias Mateo 9:35. Mateo 9:35 al 38 y Mateo 10:1. Esas son las citas bíblicas donde usted va a anotar. ¿En la otra? Mateo 9:35 al 38 y Mateo 10, capítulo 10, versículo 1. Son 2. Repito, Mateo 9, del 35 al 38 y Mateo 10, versículo 1. Y dice así la poderosa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino
y sanando a toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. El Señor añada bendición a su palabra, nos bendiga a través de ella, nos abra los oídos espirituales, nos abra los ojos espirituales, nos encienda la llama espiritual y nos dé entendimiento para comprender las Escrituras. Espíritu Santo, rogamos que tu palabra, que es la espada tuya, penetre en nuestra mente, en nuestros corazones, en lo más profundo, hasta la médula de los huesos, y que discierna todo pensamiento y toda intención, y que no vuelva vacía, sino que haga el efecto para el cual es enviada, y que seamos tierra fértil para que tu palabra sea cual semilla que nazca, crezca y dé muchos frutos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, en esta empresa es donde mejor se paga. Ahora, mucha gente dice: ¿qué gano yo? Si nos vamos a la Biblia, cuando Jesús empezó a llamar a los apóstoles, eso lo pueden anotar, no lo vamos a leer, pero lo pueden anotar. Mateo 4 del 17 al 24. Cuando Jesús empezó su ministerio, Él empezó solo. Él empezó solo. Porque siendo el Hijo de Dios, estando lleno del Espíritu Santo, sabía que esto no se trabaja solo. Él entonces empezó a llamar, porque dice la Biblia, como leímos acá, que Jesús vio la multitud y tuvo compasión de ellos. No lo juzgó, no lo señaló, no les dijo hijo del diablo, ramera, prostituta, atracador, violador, de todo. No, dijo, pobrecito. Tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas que no tienen pastor. O sea, los vio perdidos, los vio expuestos, los vio como presa fácil del lobo, de la hiena, de las fieras, sedientos, hambrientos. Entonces Jesús tuvo compasión. Y Jesús, cuando andaba predicando, que empezó solo, dice que iba, se metía en las sinagogas de los judíos, allá se metía y enseñaba. ¿Qué enseñaba? Todo lo que está en el libro de la Torá, lo que los judíos dicen que es la Biblia para ellos. Nosotros tenemos la Biblia con el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque nosotros tenemos desde antes de Cristo y después de Cristo y después de Cristo y lo que sigue. Nosotros tenemos completo. Pero Jesucristo, cuando enseñaba la Torá, enseñaba la ley, enseñaba de Moisés, enseñaba de los profetas, enseñaba el propósito de Dios, enseñaba el propósito que Dios tenía para con la humanidad. Aparte de eso, no se quedaba en las iglesias metido, o sea, en los templos. Jesús iba por los pueblos, por las calles, por las plazas. No, pero hay gente que si no tienen un púlpito no predican. Jesús iba a todos los pueblos. Y decía la Biblia, iba Jesús por todas las aldeas. Y le predicaba a todo mundo. Él no preguntaba, ¿tú eres cristiano? Para predicar a otro cristiano. O sea, otro seguidor. No. Él le predicaba a los judíos, porque sabía que estaban leyendo la ley, pero le faltaba conocer el cumplimiento de esas profecías, de esas promesas que estaban escritas en la Torá, que se hablaba ya del Mesías. Fue explicarles.
No iba Jesús a una parte sin orar por el que estuviera enfermo. No iba Jesús a una parte sin orar por el que estuviera afligido. No iba Jesús a una parte sin orar por el que estaba endemoniado. Mire que Jesús oró por enfermos, afligidos y endemoniados, porque una cosa es una persona endemoniada, otra cosa es una persona enferma, otra cosa es una persona atormentada y afligida. No todo es enfermedad normal. Pueden haber demonios trabajando, porque la Biblia dice que echó fuera demonios. No todo es demonio tampoco, porque hay enfermedades que no son demonios. Jesús sanó a gente enferma, que no estaban endemoniados. No todo es demonio, no todo es enfermedad. No todos los tormentos son por demonios, hay tormentos por enfermedad biológica, y saben que es así. Una persona que no duerme bien, que no se alimenta bien, que no toma agua, que está comiendo mal, dulces, harinas, gaseosas, todo esto, su sistema nervioso está reventado. Entonces no es demonio cuando comience a ver cosas y a escuchar cosas. Es que no está durmiendo. Yo le tengo desconfianza a una persona que no duerme, me dice que se jacta que no duerme, y tener el coco rayado, alguna cosa está pasando. Porque una persona que no duerme se le sale el chuki en cualquier momento y cada rato. Y no es demonio, es que está abusando. Es como si una persona se desmayara porque no está comiendo. Tampoco es demonio. Sencillamente le dan un caldo y le dan comida y ya. Yo una vez me desmayé en el colegio, porque uno de mis testimonios es ese. Yo me iba mucho tiempo, muchos días me fui sin desayuno para el colegio. Un día de esto me desmayé. No desayuné, porque no había. Y yo madrugaba. Cuando yo me desmayo, la profesora me dio agua de azúcar. Me revivieron con agua de azúcar y me dieron un pancito. ¿Se da cuenta que no era demonio? Porque un demonio no lo saca ni agüita de azúcar ni lo saca un pancito. Era hambre, mija. Era hambre. Hay niños que lloran y lloran y no le echen fuera al demonio. Pregúntale qué le duele, qué tiene. Eso es lo que tiene mucha gente que desconfían del cristianismo, de los cristianos, porque en todas partes ven demonios. Y no es así. Entonces somos un circo cuando los demonios vienen a hacer su fiesta. Pero hay que tener discernimiento cuando es demonio. Porque cuando es demonio, ellos van para afuera. A los demonios no los echa afuera los médicos, ni la ciencia médica, ni psicólogo, ni terapeuta, ni psiquiatra, ni pastilla. A los demonios no los echa afuera nadie ni nada que tenga que ver con lo humano. Los demonios salen solamente en el nombre de Jesús. Una vez nos llevaron a la iglesia, estando en Barranquilla hace muchos años, porque yo empecé a pastorear muy jovencita. Empecé a pastorear en una ciudad, en Barranquilla, a los 21 años. Y llevaron una niña de 16 años. O sea, sí estaba endemoniada. En esa familia, todos los años, había un muerto. Y no eran de viejitos. Muerte por accidente, muerte por infarto, muerte porque le dio un calambre nadando en el río y le dio un calambre y se ahogó. Muerte por error de una bala entre policías, pues estaban ensayando y por error se disparó donde no era. Muerte por una caída. Cuando nos fueron a buscar, encontramos a la niña amarrada en una silla. Tenía azufre por todos lados y un poco de agua y le estaban fumando el tabaco y con una rama. Eso parecía algo muy satánico. Le dije, con razón, aquí está el diablo haciendo fiesta con todo ese porquería que le están poniendo aquí. Para que no las oren, nosotros dijimos, no, Dios no comparte su gloria con nadie. Ustedes se deciden. O siguen consultando a los brujos y toda esta santería, o buscan de Dios de verdad. Porque después si el Señor lo echa fuera, dicen que fue el brujo, entonces el brujo gana más clientela diciendo que sí, que lo echó fuera. Cuando no puedan, allá los esperamos en la iglesia. Pero no oramos. Y tienen que decidirse. Como dijo Josué, ustedes verán a quiénes siguen, pero en mi casa y yo serviremos a Jehová. O sea, uno tiene que tomar una decisión a quién le va a creer y a quién va a servir.
Y a los cuantos días no pudieron y llevaron a la niña. La niña, el demonio, cogía una escoba y se la partía en la espalda. Tenía toda la espalda golpeada, arañada, moretones. Y hablaba con la voz de cada difunto. Y la mamá se asustaba porque ella conocía a esos difuntos. Y la niña tenía 16 años y su voz era de hombre, de todos los muertos. Sabemos que no eran los muertos, eran los demonios que mataron a esos muertos. Cuando nos vio, el demonio gritó y dijo, nos maldijo y escupió la cara del pastor. La traían 4 hombres grandes agarrada y no podían con ella. Los tiraba como si fueran de icopor. Las bancas de la iglesia eran grandísimas. Tenían que haber 2 personas para rodarla, porque eran no como sillas ahora, sino que eran bancas largas, bancas de iglesia, como eran antes. Y cogía las bancas con una manito y las tiraba como si fueran de cartón. Y se le dio una orden que se arrodillara. En el nombre de Jesús se arrodilló. Y le preguntamos cómo se llama. Se llamaba Legión. Eran muchos. ¿Quién te mandó? Lo mandó una familia de la Alta Guajira, que traía brujería de Venezuela, de María Leonza, Negro Felipe, toda esa demoniera. Y se la mandaron a esa familia para acabarlas a toditas, para que esa mujer, esa señora, no descansara del luto. Todos los años tenía que velar a alguien. Y el luto no pararía hasta que no se acabara la última persona. Nosotros les dijimos, ustedes tienen, llamamos a los papás, tienen que cerrar esa brecha, buscar al Señor Jesucristo, arrepentirse, convertirse, y ya se acaba la maldición, porque Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Dice, Satanás vino a matar, a robar y a destruir, pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Ellos recibieron al Señor, el demonio salió, y más nunca volvió a haber muerte así. Morirían de viejito ya, pero no supimos más nunca que hubo muerto. Eso sí era demonios. Eso sí era demonio. Hay personas que están siendo atormentadas, no poseídas, sino atormentadas. Y todo eso Jesús los fue sanando, lo que estamos explicando aquí. Otros eran afligidos por enfermedades, porque una enfermedad aflige. Nadie me venga a decir a mí que está enfermo y no está afligido. Toda enfermedad aflige. La mujer del flujo de sangre estaba afligida, porque todo enfermo se aflige. ¿Por qué? Porque no puede producir igual, no puede trabajar igual. Todo el mundo le da la espalda a una persona que no produce, y eso es mentira. Ya no sirve. Por ejemplo, a ti y a mí le pueden buscar mientras que producimos, porque todo el mundo busca qué gana ahí, cómo voy yo ahí. Si la persona ya no produce, ya no está generando ingresos, ya no está ganando dinero, ya no tiene el puesto que tenía para las palancas, ya no tiene las conexiones, sino que está enfermo, más bien necesita que le den para las pastillas. ¿Dónde están tus amigos? Ni uno. La familia, todos están ocupados, toditos están ocupados. Qué casualidad, están ocupados cuando estás en el piso. Cuando estás en la buena, nadie está ocupado. Una fiesta, listo. ¿Qué hay de comida? Mira, ¿cómo no? Vamos. Pero cuando estás en la inmunda, todo el mundo está ocupado. No puede. Esa es la realidad. Tenemos que aterrizar. Por eso Jesús tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas que no tienen pastor. Pero Jesús dijo, hay que acelerar el trabajo. Y fue cuando llamó a los apóstoles. Los llamó y dice que unos estaban pescando. Cuando llamó a Pedro, le dijo, yo te haré pescador de hombres. Eres un gran pescador, tienes mucha habilidad, te haré pescador de hombres. Los haré, porque él estaba con otro amigo, con otro hermano de él. Se encontró otra barca, estaban pescando también. Estaba Andrés con su hermano y su papá, pero el papá sí lo dejó. Y dijo, síganme ustedes. Y ellos al instante, dice la Biblia, que dejaron todo. Que no hay empleo, sí hay. Que no hay trabajo, sí hay. Jesús mismo dijo, la mies es mucho, o sea, el trabajo es mucho, se está perdiendo la cosecha. Pero los trabajadores son pocos.
y les dijo, oren al Señor, al dueño de la mies, al dueño de la viña, oren para que envíe obreros. O sea que Dios es el que manda a los obreros. Dios es el que te llama a ti, te pone el sentir de predicarle a una persona que está atormentada, que está afligida, que está al punto de suicidio. Dios es el que te pone, háblale. Dios es el que te pone a orar por alguien que los médicos ya no pueden curarla, o de pronto porque no tenga el dinero, porque a veces por falta de dinero una enfermedad coge cuerpo. ¿Por qué? Porque no se pueden pagar esas medicinas costosas, porque no están ese personal calificado para tratar ese tipo de enfermedad o ese tipo de operación que hay que hacer. Jesús tuvo compasión de ellos. Tampoco mucha gente puede asistir a un tratamiento psiquiátrico, no pueden. ¿Por qué? Porque no están los lugares. Yo he visto cuántas personas tiran a la calle, pero cuando van a los centros psiquiátricos para ser atendidas por expertos profesionales que estudiaron para eso, como psicólogos, psiquiatras, terapeutas, no hay cupo, no hay cupo, no hay plata. Entonces, los familiares que hacen lo tiran a la calle, que son los que usted ve por ahí. Si no lo ha visto, no, aquí se lo hemos visto bastante, en Colombia se ven. También se ven en Estados Unidos. El sueño americano también tiene gamines en la calle. El sueño americano también tiene sueño de gamín, sueño de indigente. O sea que eso está por todo el mundo, eso es mentira. En todas partes está esa necesidad, por eso Jesús dijo, id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, al indigente, al pordiosero, al extranjero, al migrante, al rey, al presidente, al gobernador, al científico, al artista, al deportista, a todos. Ir por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, o sea que nadie escapa. Predícale al niño, predícale al joven. Esa gente que quizás tú piensas que no te va a entender, se entiende. Yo a veces me he sentado con personas de la calle, habitantes de calle, me he sentado con ellos y entienden clarito. Los demás no se le acercan porque piensan que no va a entender. O una persona con problemas psiquiátricos, no les conversa porque piensan que no va a entender. Yo trabajé en centros psiquiátricos, trabajé en clínicas y hospitales psiquiátricos, y les estoy hablando con propiedad. Yo les hablaba de Cristo, ellos empezaban a llorar. Muchos de ellos se rehabilitaron muy rápido sin pastilla, otros con el tratamiento, porque sintieron que alguien los amaba, sintieron que alguien los escuchaba, sintieron que a alguien les importaba. Llegó una parte donde me prohibieron darle la mano a los pacientes porque eran peligrosos, pacientes psiquiátricos que habían matado papá, mamá, hijo, en fin, como una cárcel, pero era un hospital. Profesora, no se acerquen, son peligrosos. Solamente estaban vigilados por guardias bien armados. Por no estar en la cárcel, muchos abogados le ponen un psiquiatra para que mejor vayan al hospital y no a una cárcel, pero igual son asesinos para la ley, pues, sino que los abogados trabajan y a uno los justifican como pacientes psiquiátricos para que no los metan en una cárcel, pero allá en el hospital también están presos, siendo que están con pastillas. Y yo puse en práctica este versículo, vayan. Y yo dije, quiero entrar a ese patio. Usted ignora cómo es el mundo aquí. Yo dije, yo no ignoro nada, yo sé todo lo que está aquí. Una enfermera se acercó y casi la mata. Yo dije, a mí no me van a hacer nada. ¿Qué va a hacer? Y yo dije, déjeme entrar. Yo respondo por mi vida, si quiere le firmo que voy a salir viva. Y yo respondo por mí misma. No comprometo a la empresa con que estoy trabajando. Y él estaba ya, uno de los jóvenes, 25 años, muy bonito, un muchacho muy hermoso. Estaba diciendo todas las vulgaridades y todas las amenazas. Ellos me dejaron entrar, pero con 2 policías bien armados, de esos grandotes así de fuerza. Listo a defenderme. Y los médicos atrás. Y yo le extendí los brazos a ese muchacho. Le dije, mi amor, ¿qué te pasa, mi vida? ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasó? Ven, dame un abrazo, ven. Ven, Jesús te ama. Tú no estás solo, Cristo te ama. Y se me tiró encima como un niño a llorar. Y yo le hice seña por detrás a los médicos que me dejaran sola. Y él lloró y me contó muchas cosas. Luego le dije, ¿quieres pintar? Porque yo soy pintora y el arte lo uso también para predicar. Vamos a pintar. ¿Quieres volar? ¿Quieres ver el mar sin salir?
Hay una pared grande y la pedí que me la regalaran, que me permitieran esa pared del patio. Y pinté la bahía más linda de América, Santa Marta. Aquí está una propaganda de mi ciudad. Pinté Santa Marta con ese atardecer, con esos pájaros volando, el sol amarillo anaranjado que solamente se puede ver acá. Y él empezó a pintar. Yo dije, cógeme aquella brocha, tráeme agua, coge ese balde, coge este trapo. Y todas esas personas de alta peligrosidad se unieron al equipo. Y cogí a todos los pacientes así. El contrato era por 3 meses y me pidieron por 1 año. Después me pidió otra clínica. Dijeron, tráigamela para acá, y también pidieron a la empresa que me mandara para allá. Era por 3 meses, también pidieron 1 año. Entonces lo que yo les estoy hablando son evidencias, son experiencias vividas. Porque yo creo que la mies es mucha y los obreros somos pocos. Pero ¿a quién quiere predicar la gente? A las naciones. Cuando dicen naciones se imaginan un estadio con muchas pantallas y con humo así, ese humo que sale azul, rosado, amarillo, y unos super equipos, unos micrófonos inalámbricos y un poco de gente danzando y haciendo fiesta y con sillas especiales y una persona ahí cobrando la entrada. Yo no sé qué show se están inventando, pero las almas no están ahí. Las almas están en los hospitales, en las clínicas, en las cárceles, en los andenes de las calles. ¿Sabes cuántos médicos están suicidando? Porque no aguantan la presión. Todo el mundo se queja, pero ¿quién se acuerda de los pobres médicos que están trasnochando? Hay médicos que han muerto de infarto porque operan aquí, operan allá, cogen allá, entonces los demandan porque son unos ineptos. Y los amenazan los pacientes, los familiares de los pacientes. Muchos de ellos se suicidan, enfermeras. Yo he sabido que se han suicidado. Médicos han muerto, se han suicidado. Porque no dan más. Necesitamos a Jesús. Necesitamos al Señor. Por eso Él nos llamó. Y dice la Biblia que llamando a los 12, vamos a leer esta parte otra vez porque ¿para qué nos llamó? Tú no vas con tus armas, yo no voy con mis armas. Esas personas que eran violentas, yo creo que no me vieron a mí. Ellos vieron a Jesús en mí. Por eso se me tiraron al cuello a llorar. Y ahí me quedé 1 año. Y muchos salieron sin pastillas, salieron para sus casas, libres. Vamos a ver qué le dice el Señor, o sea, antes de mandarlo. Y dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. ¿Están viendo que les dio autoridad? Ellos no la tenían. Los demonios no respetan nada que no venga de parte de Dios. Los demonios no respetan papá, no respetan mamá, no respetan billetera, no respetan dinero, no respetan títulos. ¿Qué va a respetar si ellos son demonios, espíritus inmundos, espíritus malos? Y dice que les dio autoridad, ¿a quiénes? A los apóstoles. ¿Para qué? Sobre los espíritus inmundos. Sobre los espíritus inmundos. Y también les dio autoridad para que los echaran afuera. O sea que tú y yo tenemos autoridad sobre los espíritus inmundos y para echarlos fuera. No entiendo cómo una persona huye a una bruja de 3 pesos que tiene los dientes manchados porque lo que sabe hacer es fumar tabaco. No, yo me voy, ¿para dónde te van? Que tengo una bruja al lado. Y hay poder en Jesús. La que tiene que irse es ella. O se va o se muere. O se va o se muere. Porque el Señor te dio autoridad sobre todo demonio. Y también para echarlo fuera. Y también para sanar toda enfermedad y todas dolencias. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso dijo que él viendo la multitud, la vio. Dice, tuvo compasión, le dolió. Porque la vio como ovejas que no tienen pastor. Esa gente yo he tenido la experiencia, yo creo que ustedes también, los que me están escuchando, que esa gente adentro tienen un niño esperando. Son como niños allá adentro. Incluso cuando mataron a Jesús, Jesús en la cruz, antes de morir, dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y después en otra prédica, los apóstoles decían, si ustedes hubieran sabido estas verdades, no hubieran matado al Señor. La ignorancia hace que la gente peque.
La ignorancia de la palabra de Dios, la ignorancia es lo que hace que la gente se porte así. El mundo, la influencia de poderes demoníacos es la que hace que las personas se saturen desde niños para hacer el mal. Unos padres, por ignorancia de la palabra de Dios, pueden dejar que el niño esté todo el día metido en un celular o en una televisión. Y hay gente que se aprovecha eso para dañar a tu niño. Como tu niño nació sano, nació puro. Los niños nacen santos, nacen puros. El Señor dice, de ellos el reino de los cielos, porque los niños son puros. Por eso Jesús no mandó a bautizar niños, porque el bautismo es para arrepentimiento de pecado. Arrepentimiento y perdón de pecado. Los niños no se bautizan. Se bautizan las personas que entienden que son pecadoras, que se arrepienten y deciden morir al pecado y vivir para Cristo. Si a ti te bautizaron chiquitico, tú ni te acuerdas porque tú no tenías la culpa de que tú dices ¿por qué? Es más, te hicieron fiesta y tú no sabes ni por qué. Es hora de que te bautices con entendimiento, con conciencia, el por qué. Arrepentimiento, perdón de pecados. Esos niños reciben mucha información por las redes sociales. Hay brujería y hechicería, hay juegos diabólicos donde el niño en sus apuestas le invitan a suicidarse o a matar a otro, a matar a los papás, a consumir vicio, a consumir drogas. Todo esto por ignorancia. Necesitamos que las Biblias vuelvan a las casas. Dios necesita que las Biblias vuelvan a los hogares, vuelvan a los colegios. Porque dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se va a apartar. Necesitamos más profesores con el temor de Dios, necesitamos más alcaldes con el temor de Dios, necesitamos más líderes sociales con el temor de Dios. Nosotros somos la sal de la tierra. Y si no hay sal, se pudre, lo que sea se pudre. Si el mar no tuviera sal, yo creo que estuviera muy contaminado. Todo tiene sal, nosotros somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo, pero hace falta más. Y no hay, dijo Jesucristo, el obrero es digno de su salario. Cuando una persona le sirve a Dios desde donde está, desde su profesión, desde la oficina, desde el aula de clase, desde el transporte privado público, desde el campo, desde las artes, desde el deporte, desde la ciencia, le sirve al Señor desde donde está, dice la Biblia que no queda sin recompensa. No queda sin recompensa. Aquí en esta vida y en la que viene. Doble recompensa, aquí y la que viene. Tampoco es que vayas a tirar todo, porque hay gente que cometieron unos errores, Dios no lo llamó a tirar todo, le dijo que vinieran a servirle. Hay gente que Dios sí la llama de tiempo completo, hay otros que no, que más bien desde esa perspectiva, desde ese puesto, de esa ocupación que tienen, de ahí pueden hablarle a otros, de ahí pueden hablarles. ¿Por qué? Porque la mies es mucha y los obreros pocos. Cuando estaba mi hija hospitalizada y los médicos llegaban a esa sala donde estaba ella hospitalizada, ella decía, aquí se siente la presencia de Dios. Y ahí lo que había era pura antibióticos y pastillas y todo, olía alcohol. Pero ella decía, aquí se siente la presencia de Dios, oren por mí. Y donde hay un cristiano, en esas clínicas, siempre se siente la presencia de Dios. Y quizá Dios ponga a alguien allá, es para que nosotros también podamos predicar a los que están allá adentro. Sí, los que están en la cárcel están ganando almas allá. Una vez Dios llamó al predicador, ¿no?, el que convirtió a Nicky Cruz. Lo llamó de una vereda, un pastor que no sonaba para nada, era bien humilde, bien sencillo, y él miraba las páginas de los periódicos de las bandas criminales de los Estados Unidos y sintió en el corazón orar por esas bandas, orar por esos niños, por esos jovencitos, orando por ellos de rodillas.
Pero él decía, ¿cómo voy yo a predicarle a esa gente allá? ¿Cómo voy yo a ganármelo? Esa gente no cree en nadie. Eran terribles. David Wilkerson se llama el predicador. Y un día el Espíritu Santo le dijo, ve allá a las bandas y predícale a los cabecillas. Estaba lleno del Espíritu Santo ese hombre. El líder de la cabecilla, llamado Nicky Cruz, que hoy en día es pastor y predicador y ha escrito libros y ha hecho películas, se burlaba de él, lo tiraba a matar, lo maldecía, le escupía la cara. Cuando él les hacía culto, llamaba a las chicas para que las chicas hicieran relaciones sexuales ahí mismo en el culto con los chicos. Se inyectaban la droga ahí mismo en presencia de él. Se reían, peleaban, invitaban a las dos como él invitaba a las dos pandillas, allá se daban una de Padre y Señor mío. O sea, le saboteaban todo. Y él decía, Nicky, Cristo te ama. Y él decía, me vuelves a decir eso y te voy a volver picadillo. Picadillo te voy a volver. Y tú sabes quién soy yo. Y él decía, no importa, Nicky, cada pedacito que tú cortes de mí, gritará, entonces serán más. Nicky, Cristo te ama. Y él dice que eso a él le llegaba. Y un día llegó la policía a arrestarlos, a arrestar a la banda. ¿Y quién estaba a la cabeza de la banda? El pastorcito. Salió en todos los periódicos. Pastor evangélico, cabecilla de la banda. Colega de Nicky Cruz, el pandillero más peligroso y lo metieron preso. Y todo el mundo juzgando. ¿Cuántas veces no te han juzgado mi hermano y mi hermana te han juzgado porque no entienden el plan de Dios en tu vida? No están entendiendo. Entonces tú no tienes que darle cuenta al hombre. Usted ríndale cuenta a Dios. ¿A usted qué le importa que digan de usted? No, que yo lo vi de malas, como dijo la otra. Pero que Dios vea en ti es lo que importa. Lo metieron preso y salió en los periódicos. Y cuando Nicky Cruz vio que ese predicador inocente estaba preso y estaba boleteado, difamado, dijo, ese hombre me ama. Dios sí me ama, porque está preso por venir acá, no tiene por qué estar ahí. Y empezó el trabajo de Dios. Y Nicky Cruz se volvió amigo. Esa banda se convirtió. De ahí salieron pastores, salieron evangelistas y misioneros. Lo sacaron de la cárcel y luego se publicó por testimonio de la pandilla que él no era pandillero, que él estaba predicándoles nomás. Pero cogió fama. Nunca hubiera cogido fama ese pastor si no lo meten preso y si no va a los periódicos. Entonces, si Dios quiere que su reino se extienda, te da fama a ti. Si no a las buenas, a las malas, pero te la da. Para que la gente siga a Jesucristo, al cual tú predicas, al cual tú confiesas. Entonces, el llamado de hoy es, la gente necesita a Jesús. ¿Y quién más que tú y yo? Somos sus manos, somos sus pies, somos su boca, somos su templo. Jesús no va a hacerlo sin la materia humana. Jesús trabaja en la tierra con humanos. Por eso dijo, vayan que yo voy con ustedes. Vayan que tienen autoridad. Vayan que nadie va a poder hacer nada contra ustedes. Vayan, yo les doy autoridad para sanar enfermos, echar fuera demonios, consolar, fortalecer, ayudar, sanar. Vayan que soy yo, no son ustedes. El pastor John Guicho, ya él murió, el pastor de la iglesia más grande del mundo, de Corea, de las Asambleas de Dios. Él contaba en un testimonio que dio aquí en Bogotá en una convención de pastores. Él decía que cuando estaba empezando su ministerio y él sabía que Dios nos mandaba a sanar enfermos, echar fuera demonios, a levantar paralíticos, él dice, yo nada más oraba por dolores de cabeza y dolor de muela. Yo no me atrevía a más nada. Y anunciaban gran campaña evangelística, el reverendo David Choc, y dice que se anunció, traiga a sus paralíticos, pero él no lo anunciaba sino el pastor de la iglesia. Traiga a los paralíticos, traiga a los enfermos, traiga a los endemoniados. Y le llevaron toda esa gente y él se asustó porque él dijo, Señor, tú sabes que yo nunca he sanado nada. Qué pena, aquí no se va a sanar nadie. Y le llevaron una ancianita en silla de ruedas, bien seca, estaba seca, tenía años de estar en silla de ruedas y se le secaron los músculos. Era un hueso forrado con piel. Y se la pusieron allá adelante. Y él oró a todo el mundo. Cuando vio a la viejita se hizo el loco y no la oró. Dijo, esta mujer está muy seca, esta mujer no tiene ni músculo.
Y la ignoró, oró a todos los que estaban rozagantes, los que estaban. Y cuando se acabó el culto, él se salió hacia el patio, el poco de gente atrás. Le dice el Espíritu Santo, ¿por qué no oraste por la anciana? Él dijo, Señor, a pasar pena y eso están grabándolo. Y si yo la oraba y se grababa que no se iba a levantar, anunciaron que se iban a sanar paralíticos y yo no sano a nadie, tú sabes que no tengo poder. Por tanto, por eso no la oré, Señor, porque voy a pasar pena. El Espíritu Santo le habló y le dijo, ¿quién es el que sana a los enfermos, tú o yo? ¿Quién sana a los enfermos, tú o yo? Señor, tú. ¿Quién cuida a los enfermos? ¿Quién libera a los enfermos? ¿Quién levanta a los paralíticos, tú o yo? Tú. Entonces devuélvete y los ora, que no eres tú que lo vas a sanar. Y se devolvió y le dijo en el oído despacito, para que nadie oyera, no buscó micrófono, no buscó ujiere, lo hizo solito para no pasar la pena. Todavía seguía con su incredulidad. Y le dijo en el oído, señora, ¿usted quiere levantarse de esa silla y caminar? Y la viejita, con los ojos brillantes de esperanza, le dijo, sí quiero. Dijo, entonces levántese, pero no le dio la mano como a otro. Ay, levántese, a ver, ayude aquí a los mujeres. Vamos, hermana, camine, un paso, a ver, sosténgala ya. No. Le dijo, entonces levántese, y arrancó y la dejó tirar en la silla. Y se fue. Y él dijo, ya cumplí, Señor. Cuando estaba allá otra vez, que el gentío encima, porque hay gente que le cae a los predicadores a preguntarle, a orar y esas cosas, sintió que le estaban tocando la espalda. Y él pensó que era una de las cantidades de gente que estaba atrás de él. Y cuando él mira, es la ancianita. El saco de hueso se había levantado y dijo, Jesús me sanó. Desde entonces el pastor John Guichó más nunca volvió a robarse la gloria pensando que era él que sanaba enfermo, pensando que era él que te fuera demonio, pensando que era él el que levantaba paralítico. Él nuevamente hace caso. Y Dios te dice hoy a ti y a mí, solamente haz caso. No eres tú, ni soy yo. Es el que está dentro de ti, que te dio poder, te dio autoridad sobre todo demonio, toda enfermedad y todo tormento, todo espíritu inmundo. Y el llamado es, ¿cuántos quieren trabajar en la viña del Señor? Porque los frutos no hay quien los recoja. Oremos al Padre. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Señor, te decimos, aquí estamos. Aquí estamos, Señor, porque sabemos que no somos nosotros los que vamos a hacer la obra. Estamos dispuestos para hacer tu oído, tus ojos, tu boca, tus manos, tus pies. Estamos dispuestos a ir donde están esos niños afligidos, maltratados, desorientados, donde están esos jóvenes, Señor, que no tienen orientación, que no tienen confianza, que están atormentados porque no saben qué futuro tienen. Vamos a esos enfermos que los médicos los han desahuciado, o muchos de ellos por no tener dinero o por no estar en una ciudad o en un lugar donde estén estos profesionales que saben sanar o que pueden ayudar. Señor, vamos a aquellas personas que están endeudadas. Vamos a aquellas personas que están siendo atribuladas por enfermedades largas y penosas y están siendo afligidos. Vamos a aquellas personas que están siendo perseguidas por amenazas de asesinato, amenazas de secuestro, amenazas de tortura. Vamos a esas personas. Vamos a esas personas, Señor, que se sienten solas, solos, que sienten que todos los olvidaron, que nadie se acuerda de ellos. Vamos a esas personas que dicen no tengo oportunidad. Vamos a aquellos que han sido ignorados, que han sido echados a un lado. Vamos a aquellos que tienen años de estar clamando, de estar orando por una respuesta de Dios. Vamos a aquellos que ya no creen en ti, Padre. Ya no creen porque han sufrido tanto que piensan que tú no existes. Vamos allá. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Señor, los que están hoy ofreciéndose para tu servicio, tú nos dejarás sin paga. Y declaramos que todo el que se someta, el que se comprometa a llevar este evangelio, estas buenas noticias a esos necesitados, Señor, tú bendices sus ingresos, tú bendices sus finanzas, tú bendices su familia. No les va a faltar nada, Señor.
porque el que sirve en el reino tendrá doble honra, tendrá doble bendición. Serán bendecidas tu canasta y tu arteza de amasar, dice el Señor. No tendrá falta de ningún bien, no tendrá falta de ningún techo. Tus hijos serán bendecidos y serán ejemplo. Tendrás salud para que sigas llevando la obra de Dios en un cuerpo sano. Tendrás salud mental porque tienes una mente brillante, coordinada por el Espíritu Santo. Serás bendecido donde quiera que vayas, donde entres y cuando regreses, serás bendecido. Y caerán a tu lado 1000 y 10,000 y a ti no llegarán. Porque el que te envió te respalda, te protege y provee todo lo que necesitas, como le proveyó a los apóstoles. Cuando le preguntó, no lleven nada porque el obrero es digno de su salario. Y al regresar, Padre, tú le preguntaste, Jesús, le preguntaste, ¿le faltó algo? Ellos te respondieron, nada. Señor, hoy rogamos al Padre en tu nombre, que no falte nada a los que se comprometen a servir en tu reino, a los que se comprometen a ir a recoger la mies, los frutos, Señor, que están listos, la cosecha está lista. Aquí estamos, Señor, y rogamos por cada uno de los que se comprometen contigo, que nada ni nadie les podrá hacer daño, nada les faltará, y que su gloria siempre estará sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.